Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Les habla Luis Abraham Sánchez. Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama: el plan de Dios es restaurar a los reyes. El plan de Dios es restaurar a los reyes. Antes de comenzar esta lección, solamente quiero decirte algunos conceptos que vamos a ir empezando a manejar desde ahora, y tres conceptos básicos quiero darte. El primero es que la Biblia es un concepto de reyes y de reino. El reino de Dios es como un estado o como un país. Y el tercer concepto es que la palabra de Dios es la constitución del reino de los cielos. La palabra de Dios es la constitución del reino de los cielos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí están tus derechos, tus privilegios, facetas a las que puedes manifestar por ser hijo de Dios. Entonces, el tema de hoy es: el plan de Dios es restaurar a los reyes. Vamos a entender un poquito cómo Dios ideó este plan y cómo Dios va a ir restaurando este plan a través de la historia de la Biblia, pero también nosotros somos parte de esta restauración. Entonces, el plan de Dios, en el plan original de Dios, Dios creó un ambiente que se llamaba el jardín del Edén. Estaba la tierra, y dentro de la tierra Dios eligió un lugar que se llamaba el jardín del Edén. En ese ambiente Dios manifestó su gloria. Dice que la palabra Edén significa un lugar, un momento donde está la presencia agradable y deleitosa de Dios, que es una puerta al cielo. Entonces, en este ambiente Dios colocó, en este ambiente jardín, Dios puso a Adán y a Eva, y Dios los puso a ellos como si ellos fuesen los reyes de ese reino. Ellos son los hijos de Dios, y Dios los puso ¿qué? Para gobernar. Según Génesis 1:28 dice, Dios dijo sobre Adán y sobre Eva, dice: y los bendijo Dios para que se fructificara, multiplicara, llenara la tierra, sojuzgaran la tierra y trayera dominio sobre la tierra. Solamente los reyes tienen capacidad de traer dominio sobre la tierra. Entonces, en el plan de Dios original era poner al hombre y a la mujer como los reyes de la tierra, como los reyes que iban a gobernar y a administrar el reino de los cielos, pero aquí en la tierra. Este era el plan original de Dios. Pero ¿qué pasó con este plan original de Dios? Dice que, según Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasó con estos reyes que Dios había puesto coronas de gloria sobre Adán, sobre Eva? ¿Qué le pasó? Estos reyes fueron destituidos de su posición por causa del pecado. ¿Qué pasó? Fueron destituidos de sus coronas, de la gloria. La gloria para ellos eran sus coronas, sus vestidos, pero también fueron despojados de sus territorios. Entonces, según Romanos 3:23, estos reyes que tenían que haber gobernado a través del reino de los cielos aquí en la tierra, fueron destituidos de su ambiente, del lugar donde Dios los había establecido para gobernar, y de ese territorio que se llamaba el jardín del Edén. Entonces, en la primera parte, el plan original de Dios era que poner el reino de los cielos aquí en la tierra para que sus hijos gobernaran como reyes. Entonces, ¿qué pasó? Después de esa caída, después de esa destitución, desde el capítulo 3 de Génesis hasta nuestros días, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo? Es restaurar otra vez a esos reyes. Mira, la palabra restauración en el original significa hacer que todas las cosas vuelvan a un estado original. Cuando Dios habla en la Biblia de restaurar algo, es hacerlo incluso mejor que el original. Es volver eso que había estado destruido a algo ordenado. Lo que se había perdido es regresado, pero a un estado mucho mejor. Entonces, cuando Dios quiere restaurar al hombre,
lo está restaurando otra vez que a su posición original. ¿Cuál era la posición original de Adán y Eva? Ser reyes y traer la manifestación del gobierno de Dios, del reino de Dios sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Hay una lucha, desde entonces hay una lucha espiritual para que esto no se ponga más lento o se demoren las cosas. Y esto tiene que ver con una lucha espiritual que comenzó en el cielo. En el cielo habían seres creados. Uno de esos seres era Lucifer. Era un ángel que era perfecto. Pero dice que este ángel, dice que él empezó a codiciar el trono de Dios. O sea, Lucifer quería el trono de Dios, que era el ambiente de la gloria de Dios. Quería que los ángeles le adoraran. Pero ¿qué pasó? Este ángel llamado Lucifer perdió esa perfección y dice que fue sacado del ámbito de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Este ángel, cuando estuvo en el jardín del Edén, engañó a Eva, engañó a Adán. Ellos perdieron esta posición de reyes que habían tenido. Entonces, por una condición ilegal, Lucifer se convirtió en Satanás y de una forma ilegal tomó la posición que Adán y Eva deberían tener. O sea, que él se convirtió como en un príncipe ilegal o un usurpador. Entonces, este usurpador y este príncipe ilegal ha venido ¿para qué? Para una sola cosa: para destronar a los reyes. En el cielo quería destronar a Dios, no pudo. Estuvo en la tierra, vio a Adán y Eva, y ¿qué fue lo primero que hizo? Destronar a esos reyes para él tomar una posición ilegal. Entonces, ¿qué pasó? Luego de esta caída, Lucifer ha tomado ilegalmente la tierra. Entonces, esta lucha viene desde que él estaba entonces en los cielos, dejó de adorar a Dios y empezó a codiciar el trono de Dios. Entonces, el enemigo siempre ha querido matar y destruir todo lo que contenga el linaje de los reyes. Como en el inicio, desde Adán y Eva, cuando vemos la historia de Faraón, cuando escuchó que iban a ser un príncipe, que iba a ser un libertador acerca de Moisés, Faraón empezó a matar a los niños. ¿Por qué? Porque Moisés contenía las herencias de los reyes, del linaje de los reyes. La historia de Saúl y David. Otra vez, Saúl queriendo matar al próximo rey, al próximo libertador. Amán y Esther y Mardoqueo. Amán no solamente querían destruir, estos tienen la misma esencia del enemigo, la misma esencia de las tinieblas, que es matar a los reyes, a los que van a ser libertadores. Herodes, cuando se enteró de que un rey había nacido cerca de Jesús, le dijo a los reyes magos que le dijeran dónde había nacido este rey. Pero dentro del corazón de Herodes habían dos cosas. Con una mano le estaba entregando un regalo al rey, y con la otra mano escondida tenía un cuchillo, una arma para poder destruirlo a él. Entonces, el enemigo siempre ha querido destruir, matar, robar las herencias de los reyes. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Y por eso es que a veces muchas personas están en tantas tribulaciones, están en tantas dificultades, o son engañados a tal manera que ellos pierden su propósito. Si Satanás puede desviar que esa persona no conozca su herencia, para cual Dios lo llamó, su propósito, él ya lo ha vencido. Entonces, hay otras formas de matar a una persona, no necesariamente física, pero sí emocional, espiritual. Eso es lo que viene a hacer Satanás con sus secuaces, con las potestades, los principados, los demonios. Es a lo mejor no espiritualmente, pero sí físicamente o emocionalmente. Porque si Satanás logra convencer a una persona
de que no sirve para nada, él no se tiene que preocupar del linaje que Dios ya ha puesto dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el linaje? Que somos reyes y sacerdotes. Entonces, Satanás quiere ocultar para cuál tú has nacido, pero según la constitución del reino, en primera de Pedro 2:9, dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Por eso que antes yo les di al principio 3 conceptos básicos. Ahora cuando usted lea la Biblia, usted tiene que abrir la Biblia, leerla y usted decir: Padre, en el nombre de Jesús, esta es la constitución. La palabra de Dios es la constitución del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los reyes se manejan por la constitución. Entonces, cuando tú entiendas tu identidad, para cuál fuiste creado, el enemigo no va a tener parte ni suerte, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero para eso tú necesitas entender tu herencia, tu legado, para la cual tú naciste, tu propósito, lo que ya Dios puso dentro de ti. Aunque el enemigo haya querido destruir, matar, desviar con palabras, muchas veces el enemigo te ha enviado palabras y tú a veces te has sentido menospreciado, y a veces no te has sentido bien, y a veces has sentido: hey, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo todo. Eso es lo que el enemigo quiere, porque él sabe que si esa persona reconoce lo que porta dentro de su corazón, esas herencias de reyes y sacerdotes, el enemigo le van a temblar las piernas del temor, porque solamente los reyes eran los que estaban capacitados para entrar en guerra. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que no quiere? Que las personas no se den cuenta de su linaje, de su herencia, de que son llamados para ser reyes y sacerdotes. Escucha, los únicos que podían traer victorias nacionales eran los reyes, así como David, que era un rey que tenía victorias nacionales y grandes, y después de eso, ¿qué hacía David? Tomaba grandes territorios y el reino era expandido. Por eso que Satanás no quiere que se levanten personas ungidas como reyes. ¿Por qué? Porque una vez que estas personas son ungidas, el primer trabajo de los reyes es ir a la guerra. ¿Para qué? Para tomar posesión, herencias, territorios y expandir el reino de Dios. Entonces, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cómo Dios está restaurando otra vez su plan en nuestras vidas? A partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque recuérdense que todo este tema de los reyes tiene que ver con temas de legalidad. Entonces, ¿cómo Dios está restaurando, haciendo que nosotros volvamos a nuestra herencia de reyes y sacerdotes nuevamente? ¿Cómo Dios está restaurando a los reyes? Es a través primero de la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es el acta, es el decreto que había en contra de nosotros, o sea, que ya no podíamos portar las coronas. Cristo en la cruz tomó ese decreto que tenía en contra. Cristo llevó coronas de espina para darnos a nosotros coronas de favor, coronas de gloria, coronas de honra. Entonces la obra de la cruz venció a este príncipe ilegal. ¿Quién es este príncipe ilegal? Satanás. Los demonios, las potestades, ellos están ilegalmente en la tierra. Ellos han tomado autoridad, pero no autoridad legal, sino autoridad ilegal. Entonces, este príncipe usurpador, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús es el que vino a restaurar lo que se había perdido mediante su sangre, la cruz y su resurrección. ¿Qué fue lo que se había perdido?
el plan de Dios en el diseño original. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Dios trajera su reino aquí a la tierra y reyes, hijos de Dios, gobernando. Eso fue lo que Jesús vino a restaurar. Vino a restaurar a los reyes que habían sido destronados desde el jardín del Edén. Ese es el plan de Dios, restaurar a los reyes a su posición original. Si habían perdido la gloria, ahora la gloria regresa. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es parte de la herencia de los reyes. Escuchen esto. Jesús nació para ser un rey. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y dice Jesús, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús nació para ser rey. Y para esto vino al mundo, para gobernar, para traer el reino de Dios sobre la tierra y para restaurar a los reyes que habían caído, a los hijos de Dios que habían caído por causa del pecado. Jesús viene a levantarlos otra vez. Estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas de salvación? Que el reino de Dios viene otra vez a la tierra a manifestarse y a establecerse. 2, a restaurar a los reyes. Oye tú, mi amigo, mi hermano, Dios vino a restaurar, a que tú supieras, que tuvieras conciencia, que tú no eres cualquiera persona. Tú naciste para ser y recibir la herencia de los reyes y de los sacerdotes. Dice, Jesús es el rey que vino a restaurar a los reyes. Y estas son las buenas nuevas de salvación. Efesios 2, 4, 6. Pero se los voy a poner de otra forma. Los versículos, ahora ustedes los van a leer así. Lo que la palabra de Dios es la constitución del reino, que dice en Efesios 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque en la constitución están los derechos y los privilegios de los ciudadanos. Y si usted es ciudadano, entonces usted tiene derecho a lo que dice la Constitución. La palabra es la Constitución. Entonces vamos a leer lo que la Constitución dice en Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? La restauración. El hombre cayó, las coronas fueron quitadas, el territorio, fuimos despojados del territorio de la gloria de Dios, que era el jardín del Edén, pero ahora por medio de Cristo hemos pasado de la muerte a resucitar. Y cuando resucitamos, lo primero que Dios hace en la vida del hombre es restaurarlo al plan original. Y lo primero aquí dice que cuando dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo que sentar en lugares celestiales. ¿Cuáles son estos lugares celestiales? A la diestra del Padre con Cristo Jesús. Significa que estamos sentados en estos ámbitos de los reyes, de los gobiernos. Una vez tu vida es restaurada, debes tomar conciencia, porque el enemigo que va a venir a decir, no, tú no eres una persona, tú no vales nada, tú no sirves para nada, y va a tratar de engañar tu mente, tus emociones, de tal manera que tú rechaces lo que la Constitución del reino ya dice a favor tuyo. ¿Qué es lo que el reino de Dios en la Constitución dice a favor tuyo? Que ahora cuando tú aceptas a Cristo Jesús, por gracia eres salvo, resucitas con Cristo y una vez eres restaurado a la posición de gobierno original, a la posición de los reyes, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Satanás le tiene miedo a los reyes. Escuche, Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Los únicos que pueden sujetar naciones son los reyes. Dice, para sujetar naciones delante de él y desatar
los lomos de los reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto de abrir puertas y puertas no se cerrarán es la casa de oración, es el movimiento de arpas y copas. Dice, versículo 2, yo iré delante de ellos y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Pero quiero destacar una frase de este versículo de Isaías de la Constitución. En Isaías 45:1 dice que este ungido que es Cristo Jesús, el Mesías, porque la palabra Mesías significa ungido, el ungido de Dios viene ¿para qué? Para sujetar naciones y desatar los lomos de los reyes. Significa que estos reyes tenían ligaduras, ataduras, estaban atados, estaban encorvados porque no se podían levantar. Entonces tuvo que venir alguien superior, tuvo que venir alguien superior, un rey, para desatar a otros reyes. Entonces Jesús vino ¿para qué? Estas ligaduras, ataduras del pecado, de la iniquidad, de las transgresiones, vino para soltar las ligaduras de estos reyes, para que estos reyes vuelvan a su restauración original, a su posición original, y estos reyes empiecen a manifestar la gloria de Dios. Por eso es que el enemigo quiere engañar a las personas. Cuando las personas aceptan a Cristo, quiere engañarlas, y algunos retroceden al pecado, algunos retroceden a transgresiones, algunos retroceden a iniquidad, porque el enemigo está tratando de que estos reyes no se suelten. Si estos reyes se sueltan por causa poderosa de la unción de los reyes, estos reyes entran en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, escuche esto. Jesús le vuelve a dar a estos reyes su herencia. Recuerden, en el plan de Dios habían dos cosas. Había una herencia de territorio, que era el jardín del Edén. Dos, estos reyes tenían coronas. Entonces habían dos cosas. ¿Por qué? Porque los reyes no pueden gobernar si no hay territorio. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a restaurar? A los reyes y los territorios. Escucha lo que dice el Salmo, la Constitución del reino de Dios. En el Salmo 2, 7 al 8, dice: yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quiénes son los únicos que pueden pedir grandes extensiones de tierra, los confines de la tierra, naciones como posesión de ella, naciones como herencia de ellos? Solamente los reyes. Solamente los reyes pueden pedir ese nivel de herencia. Pero para ese nivel de herencia hay que tener el concepto de ser hijos de Dios. Porque solamente los hijos de Dios, todos los hijos, reciben herencia. ¿Cuáles son las herencias que Dios ha preparado para estos reyes? Las naciones y los confines de la tierra. Por eso que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. En otras formas, Jesús es un rey que viene a traer su reino y que después hace, a través de sus hijos que son reyes, expandir su reino al norte, al sur, al este, al oeste, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, cuando Jesús dice a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, es expandan la influencia de mi reino hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? A través de los reyes que están manifestando la gloria de Dios. Por eso que el último gran avivamiento, y yo lo creo, se trata de los hijos de Dios que entienden, conocen su herencia de reyes y que manifiestan la gloria de Dios en las naciones. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación gloriosa de los hijos de Dios. En otras formas, es que el anhelo profundo de la creación es aguardar que estos reyes que han sido restaurados vuelvan al entendimiento del plan original, para que todo lo que Dios ha dicho se cumpla. Entonces, la consumación del plan de Dios, al final de Dios, en su plan, primero, el plan de Dios era
traer su reino, poner a sus hijos, que eran reyes, Adán y Eva. Ese era el plan de Dios. Estos reyes fueron destituidos por medio de Jesús. Estos reyes son restaurados y otra vez el reino de Dios se establece para siempre y por siempre. Y dice la Constitución en Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es el final del plan de Dios. La consumación del plan de Dios es vivir eternamente con Cristo como reyes gobernando sobre la tierra. Ahora, para mí este mensaje es uno de los más poderosos que he podido entender, comprender. Cuando en tu herencia sabes para lo que naciste, en tu linaje, cuando tú conoces el linaje tuyo y ese linaje tiene herencias para ser reyes, tú entiendes, este es mi propósito. Ya no vas a tomar las cosas así más o menos, vas a tomar la palabra de Dios como la constitución del reino de Dios. Vas a tomar, recuérdense, el primer trabajo de los reyes, de un rey en cualquier estado, es entender lo que su nación necesita, es establecer esa nación, es buscar el beneficio de esa nación. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú quieres manifestar esta herencia de los reyes, tienes que primero procurar el bienestar del reino de Dios. Un rey conoce la constitución, conoce la ley, conoce su estado, conoce qué es lo que necesita, qué hace falta. Y justicia habla de una posición agradable a Dios. Entonces, el plan de Dios, ¿qué es? Restaurar a los reyes, que somos tú y yo, para la gloria de Dios Padre. Este es el plan de Dios, restaurar a los reyes, porque estos reyes van a tomar territorios para manifestar la gloria de Dios en todas las naciones. Y un ejemplo práctico para finalizar: imagínese que un gran rey, imagínese una persona que no conoce a Dios, pero que es un rey y gobierna sobre su pueblo. Imagínese que este rey conociera este reino inmortal y dice: este es el verdadero reino. Es más fácil ganar una nación a través de los reyes que ir por los ciudadanos, porque a veces puede demorar mucho. ¿Por qué? Porque la ley es dada desde arriba. Una vez que los reyes dan esa ley, todos los ciudadanos dentro de ese estado van a cumplir esa ley. Por eso que Dios quiere ¿qué? Restaurar a los reyes. El plan de Dios es restaurar a los reyes. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre todas las personas, Señor, que escuchen este mensaje hasta lo último de la tierra. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que la revelación gloriosa, Señor, de los hijos de Dios, de la manifestación de los hijos de Dios, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todos los velos, Señor, que las personas tenían, Señor, por no conocer su propósito, su identidad, Padre, yo declaro, Señor, que esos velos son quitados en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro, Señor, que abrimos nuestros ojos para ver a Jesús, nuestro Rey. Y también, Señor, para que tú nos introduzcas en una manifestación donde nosotros conocemos intencionalmente, Señor, nuestra posición, nuestros derechos, nuestros privilegios, el bienestar del reino por encima de todas las demás cosas, y la justicia de Dios que esté delante de nosotros. Que la gloria de Dios sea manifestada, Señor, a través de estos reyes restaurados. Donde ellos se muevan, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la influencia del reino de Dios
los va a acompañar. Si tú vas a al trabajo, si tú vas a un restaurante, si tú vas a un supermercado, si tú vas caminando por la calle, si tú vas en un autobús, en un lugar, como vas a entender, tú, hey, esta es mi herencia, yo nací para traer la influencia del reino de Dios. Ese es el bienestar de los reyes, traer la influencia del reino de Dios y del rey a la tierra, a donde tú estés, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que todo este lugar, que toda esta empresa, Señor, que todos estos empleadores, Señor, que el jefe, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que la gloria de Dios inunda estos lugares. Yo declaro que la gloria de Dios influencia este lugar, Señor. Yo declaro que el reino de Dios se establece en ese lugar, y a través de estas acciones, los reyes que han sido restaurados toman su lugar, su posición al lado de Cristo Jesús, y empiezan a manifestar el reino de tal manera que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria. ¿Por qué? Porque estos reyes van a preparar el regreso del rey. Esto va a ser una inauguración. Es un rey que desciende de los cielos, pero en la tierra hay reyes restaurando la tierra. Y en el milenio vamos a ver el fin de la consumación de este plan, que es todos nosotros reinando juntamente con Cristo. Recuérdense que Jesús es Rey de reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Tú y yo, para la gloria de Dios Padre. Espero que este mensaje te haya gustado, puedas compartirlo en el nombre de Jesús. Bendiciones, Dios te bendiga. Saludos.